El 12 de abril de 2018, una joven de 20 años acude a ver a su abuela acompañada por su padre. Sin embargo, no llegan a su destino. En un cruce de la Ruta 55 reciben multitud de disparos. Un coche ha aparcado junto a ellos y ha vaciado su cargador contra el otro vehículo. La chica y su padre fallecieron al instante. El culpable, el padre, marido y padre del hijo de la chica. Sé que suena todo muy bizarro, pero quedaos hasta el final porque esta historia tiene un giro de vuelta brutal. Mi nombre es Susana García, esto es Más allá del crimen y como siempre, comenzamos. Steven Pleydell era un joven de 20 años, vivía en Nueva York, era un chico un tanto raro, según lo definirían sus compañeros de colegio. Llevaba siempre el mismo jersey y era diferente a los demás. Por eso muchos compañeros se reían de él y le hacían bullying. En el año 1995, Steven tenía 20 años. A través de una aplicación de citas conoció a Alisa. Alisa vivía en San Antonio, Texas, y ambos mantenían una relación en la distancia. Alisa tenía 15 años, era muy joven, pero pronto empezó una relación un poco más formal con este chico. Steven hizo un viaje hasta San Antonio para conocer a la chica que le traía de cabeza. Viéndose en persona, los dos sintieron una conexión brutal. Estaban flotando. Ese amor adolescente por el que lo das todo, ¿no? Ese primer amor que, como la mayoría, que supongo hemos vivido todos, pues no hace falta que lo explique demasiado. ¿Me entendéis cuando digo que estaban enchochados el uno con el otro, tipo cuelga tú, no tú? Ese tipo de enchochamiento. A pesar de lo que sentían el uno por el otro, los padres de Alisa no veían bien que su hija estuviera con un chico de 20 años. No aprobaban la relación. A Alisa y a Steven les debió dar un poco igual porque la joven se marchó a vivir a Nueva York con él y un año y medio después, cuando Alisa tenía 16 años, se quedó embarazada. Se cambiaron de casa donde en 1998 le dieron la bienvenida a su hija Denise. No sabemos si durante ese tiempo Steven había mostrado su lado más amargo o fue a raíz de nacer su hija, pero el caso es que tras nacer la niña, Steven lo llevaba muy mal. No aguantaba los llantos de la pequeña y la cogía, la apretaba hasta que la niña pues hasta cambiaba de color. Cuando los llantos le ponían muy nervioso, lo que hacía era meterla en una nevera tipo esas que nos llevamos a la playa y cerraba con la tapa para no escucharla llorar. Entiendo que eso pues pondría peor a la pequeña y eso hacía que Steven se encendiera cada vez más. Se volvió muy abusivo con su mujer y la tenía bastante controlada, incluso no le permitía que le abandonara. Todo era bastante siniestro. Cuando Denise tenía 8 meses de vida, su madre Alisa, viendo que a Steven se le iba la mano con la niña, decidió darla en adopción. Fue algo que le costó mucho, pero pensó que de esta manera le estaría protegiendo y podría tener una vida por lo menos un poquito más segura que la que tenía en su casa. Steven además no era un hombre que tuviera muchas metas profesionales en su vida. Le costaba trabajar. Si podía hacerlo su mujer, ¿por qué lo iba a hacer él? La mujer pasaba muchas horas fuera de casa intentando hacer algo de dinero mientras su marido se quedaba en casa cuidando de la pequeña. Y digo cuidando entre comillas. Y fue así como, con todo el dolor de su corazón, Alisa entregó a su bebé. A sus familiares les dijo que lo hacía porque la había tenido muy joven y que no tenía la capacidad como para criar a una niña de esa edad. Tal vez no quería hacer público todo lo que vivía en casa, aunque por otro lado, si lo pensamos, este señor pellizcaba a la niña hasta hacerle moratones. Nadie los vio nunca.
Denise fue adoptada muy pronto por una pareja, Anthony y Kelly Fusco, quienes decidieron cambiarle el nombre y ponerle Katie. Anthony y Kelly se casaron en 1983, tenían ya una hija cuando adoptaron a la pequeña. Anthony trabajaba como guardacostas. Cuando fue ascendido, él y su mujer decidieron adoptar un niño, o en este caso, una niña. En este punto se bifurcan las historias. Steven y Alyssa siguieron juntos. A pesar de los abusos y del trato que le profería su pareja, Alyssa decidió aceptar la petición de matrimonio de Steven y ambos se casaron. Se volvieron a mudar, tuvieron 2 niñas más. Una nació en el año 2007 y la otra en el 2012. Para entonces, Alyssa ya era más mayor y creía que esta vez sí podía manejar el tema de los niños, pero la relación entre ellos seguía igual, si no peor. Alyssa no podía ni siquiera pensar en abandonar a Steven porque le amenazaba y le decía que si le dejaba, pues que iba a atentar contra su propia vida y lo iba a grabar en vídeo para que lo vieran ella y sus hijas y, bueno, pues así torturarlas de por vida. Este era el tipo de amenazas que recibía Alyssa por parte de su querido marido. Por su parte, Denise, ahora Katie, creció en un buen entorno. Era una niña buena, agradable, que comía mucho según sus padres. Era una gran amante de los animales, por esa razón se había vuelto vegana. Pero lo que más le gustaba, lo que realmente era lo que le fascinaba, era el arte. Era muy creativa. Ella misma reconoció que sin un boli y sin un papel, su vida no tendría sentido. Tenía un portfolio donde reivindicaba los derechos de las mujeres. En 2016 se graduó, completó sus estudios y sus planes eran pasar un par de años estudiando para luego dar el salto a la universidad. Quería estudiar marketing digital. Y aquí es donde confluyen ambas historias de nuevo. En el año 2016 Katie ya tenía 18 años. Sus padres nunca le ocultaron que era una niña adoptada y cuando cumplió la mayoría de edad quiso saber de sus orígenes, quiénes eran sus padres. A través de Facebook pudo dar con ellos. Steven y Alyssa Pleidel, para sorpresa de Katie, seguían juntos. Alyssa sentía que la vida le estaba dando por fin algo bueno, recuperar a su hija, a la que hacía 18 años que tuvo que entregar a una familia desconocida para protegerla de su propio padre. La chica estaba muy contenta de poder conocer a los suyos antes de emprender su viaje en solitario y dedicarse a su vida laboral y profesional. Sus padres contestaron lo que nos podemos imaginar, que se morían de ganas de conocerla. Querían recuperar el tiempo perdido y entonces decidió que quería ir a conocerles. Katie estaba muy feliz, tanto fue así que cambió sus planes por completo. Dejó sus estudios aparcados y fue a conocer a Steven y Alyssa. La cosa se dio bastante bien, tanto fue así que Katie optó por no empezar sus estudios y trasladarse a vivir con sus padres biológicos. Sus padres adoptivos no lo tenían tan claro, pero Katie tenía ya 18 años y podía hacer y deshacer con su vida lo que le viniera en gana. Para Katie era como vivir una nueva vida, con unos padres diferentes, hermanas, un entorno diferente. Quería poder experimentar qué habría sido de su vida si nunca hubiese sido adoptada. Hacían planes familiares, pasaban muy buenos momentos juntos. Steven, a pesar de haber sido aquel padre que metía a su hija en la nevera de las Coca-Colas de la playa, congenió a las mil maravillas con Katie. Fue a raíz de aparecer su hija que a Steven ya le daba un poco igual si se divorciaba de su mujer o no. Dejó de amenazar a Alyssa. Dejó de hacer todo lo que hacía antes y empezó a dedicarse más tiempo a sí mismo y a su hija mayor. Se cambió el estilo de ropa, se dejó el pelo largo, parecía que quería volver a ser un chaval, un amigo más que un padre para Kate. Alyssa, llegado a un punto en su relación, decidió aprovechar y pedir el divorcio y salir de ahí cuanto antes. Fue muy poquito después de que se mudara la niña con ellos, tan solo 2 meses después. Consiguió la custodia de sus 2 hijas y se mudó con ellas a otro lugar. Las pequeñas seguían viendo a su padre cuando le tocaba, mientras que la mayor decidió quedarse a vivir con Steven.
Un día, tras venir las niñas de una visita en casa de su padre, Alisa encontró algo muy perturbador en el diario de una de sus hijas, la de 11 años. En una de sus últimas entradas, la niña había escrito lo siguiente: «También me gusta cómo Katie es tirando a delgada en algunas partes de su cuerpo y tiene el pecho pequeño, pero cómo se ha quedado embarazada y cogido peso. Y mi padre la llama bebé, mi bebé. ¿La ha dejado embarazada mi padre? Mi padre incluso me pide que la llame madrastra. ¿Qué leches? No quiere que la llame hermana nunca más. Katie es mi hermana. Será su mujer ahora, pero en naturaleza es mi hermana. ¿Me ve ella como a una hija o como a una hermana?». En el mismo diario había dibujos. En uno aparecía su padre representado como el demonio y escribía: «Un momento, si mi padre es el demonio y tiene un hijo con mi hermana, van a engendrar a un medio diablo». Su madre, al leer esto, se quedó petrificada. Cogió el teléfono sin pensárselo 2 veces y le dijo a su marido, ahora ya exmarido, que qué estaba pasando, que si es verdad que Katie estaba embarazada y que cómo le pedía a sus hijas que la llamaran madrastra. Le dijo que estaba enfermo y que era un perturbado. Steven estaba muy altivo, como si fuera un adolescente, como cuando la conoció a ella, y sentía que podía flotar. Su respuesta a los gritos de su exmujer fue: «Pensé que ya lo sabías, estamos enamorados». Alisa creía que una cosa era intentar quitarla el amor de la hija que un día tuvo, que dejar al cuidado de otras personas, pero otra muy distinta era que intentara hacerlo abusando de una chica tan joven, su propia hija, y dejarla embarazada. Alisa hizo 2 cosas. Se puso en contacto con su hija Katie para decirle que tuviera mucho cuidado, y fue en ese momento cuando se abrió a ella y le contó los motivos por los que tuvo que darla en adopción. No quiso escuchar a su madre. Ninguno de los dos quería escuchar a nadie. Lo segundo que hizo Alisa fue denunciar el hecho ante las autoridades, ya que se considera delito en muchos países. Aunque en España no está tipificado como delito que un padre esté con su hija, en Estados Unidos la mayoría de estados sí lo contemplan como un delito y además está castigado por ley. La policía abrió una investigación e interrogó tanto a Steven como a Katie y también a las 2 hijas de Steven y de Alisa. No detuvieron a nadie, pero a Steven se le impuso una orden para no acercarse a sus hijas menores. Después de este incidente, Katie y su padre, o novio, se marcharon a Knightdale, a Carolina del Norte, a vivir a casa de la madre de Steven, la abuela de Katie. Querían alejarse de todos y vivir su amor a su manera. El 20 de julio de 2017 hicieron un viaje a Maryland, donde contrajeron matrimonio. No lo hicieron a escondidas. Bueno, en parte sí, y aclaro. A la boda acudió la madre de Steven y los padres adoptivos de Katie. No fue un secreto para ellos, pero hay algo que sí hicieron a escondidas, y fue no confesar que ambos ya tenían una relación paterno-filial, lo que les habría impedido celebrar su unión. Así que se lo callaron y juntos, con sus familiares más allegados como testigos, contrajeron matrimonio. Él tenía 42 años y ella apenas 19. No voy a entrar en el debate de la diferencia de edad, de cuánto se considera que hay en una diferencia significativa, como para que sea algo no natural a los ojos de los demás. Pero ¿hay edad? ¿Nos tiene que importar al resto? ¿Dónde se ponen los límites? En este caso es que además hay que añadirle que ambos son padre e hija. Y bueno, si en España no es ilegal, ¿os parece que es moralmente aceptable? ¿Prima más la moral, la religión, la ciencia? ¿Dónde y quién establece el límite? Debates y análisis a un lado, Steven y Katie eran felices, era lo que querían hacer y lo hicieron. Si se casaron en julio de 2017, en septiembre, el día 1, Katie dio a luz a un niño al que llamaron Bennett. La pareja seguía viviendo en casa de, ya no sé cómo llamarla, la abuela, la suegra, la madre de Steven. Todo se torció cuando en enero de 2018 la pareja fue detenida y fueron extraditados a Virginia y culpados de incesto, adulterio y por contribuir a la delincuencia de un menor. Bajo fianza pudieron salir, pero se les impusieron condiciones.
Katie no podía estar con Steven. Tuvo que mudarse a casa de sus padres adoptivos. Otra condición fue que la custodia de Bennett se la otorgaron a la madre de Steven, pudiendo ser visitado el niño por sus progenitores. Pasaron un par de meses. Tal vez los consejos de sus padres, de los más allegados, o simplemente el tiempo que pasaron separados le hizo a Katie abrir los ojos. Entendió que eso no era una relación sana y tomó la determinación de no volver con Steven. Se saltó el aviso policial y le llamó por teléfono. Su mensaje fue muy claro: no quiero volver a tener ningún tipo de relación contigo. Una mañana, el 12 de abril de 2018, Steven le pidió a su madre dejarle pasar el día con Bennett. No queda claro si fue con la excusa de hacer una videollamada con su madre o de llevarle para estar con ella, pero bueno, ambas me suenan raro porque si no podían acercarse el uno al otro y había una orden judicial, ¿en qué momento esa excusa le suena bien a la madre? No lo sé, igual nos faltan datos aquí. Los planes de Steven eran, sin embargo, muy diferentes. Recogió al pequeño Bennett, que tenía tan solo unos meses de vida, le llevó a su casa, que entendemos que para entonces vivía solo, le ahogó y le dejó en un armario. Cogió el coche y se fue a Nueva York. Al día siguiente, la policía recibió una llamada. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi hijo me acaba de llamar y me ha dicho... Bueno, estaba en el norte de Carolina y ha matado a su bebé. Estaba en la casa. ¿Le ha dicho su hijo que ha matado a su bebé? Escúcheme, señora. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es la dirección? No, yo no estoy allí, es su casa. Vale, dígame la dirección y dígame exactamente qué es lo que ha pasado. Él no está en casa. Ayer su mujer le dejó por teléfono. Y me llamó. Su mujer está en Nueva York y me llamó y me dijo que iba a venir. Y que le iba a llevar el niño a su madre. Y que luego volvería y me dijo que había matado a su mujer, que había matado a su padre y no me puedo creer que esto sea de verdad. Me dijo que llamara a la policía y que no se me ocurriera ir a la casa. Muy bien, así que su hijo no está allí. No, la casa está vacía. Bueno, y me dijo que había dejado una llave debajo del felpudo para poder entrar a la casa. Muy bien, ¿y le dijo cómo lo hizo? No, y yo tampoco le pregunté. En la llamada no menciona que su mujer es su hija, que tiene una demanda por ello y que tiene una orden de alejamiento de ella. Les dice que su hijo le ha avisado de que hay una llave de su casa bajo la alfombra de la entrada para que encuentren al pequeño que había dejado en el armario. La policía se desplazó hasta la vivienda para encontrar los restos del pequeño Bennett abandonado dentro precisamente del armario donde le había metido el padre. Lo que hizo después Steven fue conducir hasta Nueva York, como ya os he comentado hace nada. Allí esperó a que Katie y su padre salieran. Sabía muy bien que ese día era el día de visita de Katie a su abuela, así que cuando la chica y su padre adoptivo Anthony salieron con el coche rumbo a ver a la abuela, Steven les siguió. Estuvo un rato detrás de ellos y en el cruce de la Ruta 55 y la Autovía 7, ya en Connecticut, aparcó su mini furgoneta al lado del coche y vació su cargador contra ella, a plena luz del día. Contra ella y contra su padre. Un bombero dio alerta a la policía. Hola, esto es Connecticut, en la Ruta 7 y la Ruta 55. Alguien ha pasado y ha disparado a este hombre en la furgoneta. ¿Han disparado a alguien en su furgoneta en la Ruta 55? Sí, estamos en la Ruta 55. Ha pasado todo muy rápido. Soy un bombero de Nueva York. Ha abierto fuego y ha disparado contra 2 personas. ¿Ah, que hay 2 personas? Sí, señor. Hay 2 personas muertas. ¿Está usted seguro de que están fallecidos? ¿Estamos seguros de que están fallecidos? Sí. La matrícula que alcanzaba a ver era de Carolina del Norte.
La policía llegó a la escena y abrió una investigación. Buscaban una minifurgoneta azul con matrícula de Carolina del Norte. La encontraron en Dover, Nueva York. No tardaron mucho. Dentro, Steven Pleydell sin vida. Se había lesionado a sí mismo y ya no había nada que hacer por él. Le declararon muerto allí mismo. Bennett, de 7 meses, Katie, de 20 años, Anthony Fusco, de 56 y Steven Pleydell, de 43, estas fueron las víctimas de un sinsentido, de una historia retorcida que ni los mejores guionistas. Una historia que nos lleva a plantearnos muchas cuestiones, pero que lleguemos a la conclusión que lleguemos no va a devolverle la vida a ninguna de ellas. Que igual la de Steven nos da un poco igual, pero el pequeño, su madre que empezaba a vivir y un hombre que adoptó a una niña años atrás sin saber que su padre terminaría con la vida de todos ellos. Gracias por estar un capítulo más. Os recuerdo que el viernes no habrá exclusivo. Madre mía, lo que me cuesta decir esta palabra después de la operación, no conseguí. La grabo 20 veces, pero bueno, sí, exclusivo, sino que habrá un especial, solo disponible para miembros premium de YouTube y de Patreon. Mención especial a Roser Ferrer, miembro de mi Patreon. Un beso a todos. Nos vemos la semana que viene.